Bienvenidos a Conexión Juvenil. ¡Bienvenidos! Alimentando tu fe, inspirando tu vida. En este momento aprovechamos para invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Aprovecha, suscríbete, dale me gusta, rápido. Eso es tuyo y eso es gratis, varón. Así no te vamos a cobrar. En esta tarde tenemos un tema muy favorable para nuestras vidas y para la tuya también. Y es joven con identidad verdadera. Si hay identidad verdadera, Andy, es que hay una de mentira. Hay una falsa, una de mentira. Entonces, en un mundo donde a nosotros los cristianos se nos ataca mucho con las preguntas: ¿quién soy? ¿Tengo propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me define como joven cristiano? Y tenemos que tener algo claro. Antes teníamos una identidad distorsionada, pero ahora en Cristo tenemos una nueva identidad, un nuevo nombre, un nuevo destino. Y en esta tarde estaremos tratando ese tema. Ahora le paso a mi amiga y bella Nicauri de León. Ahí va la introducción. Bien. Como decía mi querido amigo Vázquez, el tema de hoy es joven con identidad verdadera. Sí. Pero debemos definir qué es identidad. Entonces, Andy, ¿qué es la identidad? Fluye, varón. Un concepto general de identidad es que es un conjunto de rasgos de un individuo o de un colectivo. Estos pueden ser como la identidad misma, la afiliación o la personalidad. Ok. O sea, ya llevándole un tema teológico, Andy presentó la identidad general. Exacto, como el concepto. Todo individuo tiene una identidad. Todo individuo sabe su nombre, la fecha de nacimiento. Dónde vive. Toda una dirección. Su familia, todo eso. Su apellido. Todo eso. Entonces ahora, en Cristo, tenemos una nueva identidad. Aparte del nombre que uno conoce, yo me llamo Luis Miguel Vázquez. No diré el otro porque se burlan. El otro apellido, Vázquez Tirado. Entonces, ese es mi nombre. En Cristo yo tengo ahora un propósito, nuevo nombre, santo, real sacerdote, y eso lo estaremos viendo más adelante. Entonces la parte teológica, la nueva identidad en Cristo es como ese nuevo nacimiento que uno tiene en Cristo y viene con características, como en un paquete. Sí. Cuando tú usas con internet, te presentan varios paquetes, ofertas. Entonces en la salvación, Cristo nos salvó, pero viene el paquete del propósito y la identidad, de la nueva identidad que tenemos ahora en Cristo. Bueno, tomando en cuenta, tú hablabas del nombre y nuestras informaciones principales que cuadran en nuestro ID, pero la identidad también tiene que ver mucho con la cosmovisión, cómo las personas perciben el mundo. Okay. Y yo entiendo que, mirándolo desde ese punto de vista, tenemos una cosmovisión cegada por el pecado. Sí es. Y lo que Cristo nos ofrece es una cosmovisión nueva en Él, donde todas las cosas que ya conocíamos o todas las cosas que ya estábamos prediseñados a hacer quedan atrás y ahora tenemos una nueva dirección en Él. Pero, ¿cómo yo puedo obtener esa identidad en el camino del Señor? Sí, esa parte antes de entrar ahí, Edelyn decía que antes teníamos una identidad, pero marcada por el pecado. Y hay que ver dónde inicia ese fallo. Eso inicia en el jardín del Edén. Sí. O sea, en el jardín del Edén se perdió ese propósito, esa esencia, eso que tú eres como ser humano y como hijo de Dios. Entonces, como se perdió en el jardín, llega Cristo y sino de una nueva. Entonces, una persona que no tiene a Cristo no tiene identidad en Cristo. Valga la redundancia. O sea, está apartada de la identidad. No tiene propósito, no tiene destino una persona que no tiene a Cristo. Porque sigue en la descendencia pecaminosa. Entonces, toda persona que está en Cristo ahora tiene propósito, tiene destino, tiene esperanza, porque Cristo le da una nueva identidad. Pero nosotros como creyentes, hay muchos creyentes que entienden que no tienen identidad. Eso es falta de fe. No es que no la tienen, es que no creen. Incluso
preguntan a muchas personas cuál es mi identidad, para qué yo estoy aquí en la iglesia. Buen tema, Dios mío. Muchas veces incluso buscamos hasta consejos. Señores, yo estoy aquí y no sé para qué fui llamada. No, y la cantidad de congresos, talleres que se da hoy en día de identidad para los jóvenes específicamente. Es alarmante porque muchos incluso vienen de hogares cristianos y eso, o sea, vienen de una simiente cristiana. Y aún así se preguntan, se paran en el camino y dicen, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Porque entiendo que han mezclado la idea de lo que es una identidad en Cristo con el éxito, con tener éxito. Exactamente. Y ahí voy. Y gracias por tocar esa partecita. Hay una pregunta que siempre sale, que, bueno, Nica la dijo figuradamente, que hay muchos jóvenes que se preguntan que cuál es su propósito, que sienten que no tienen identidad, y no quiero adelantarme. Exacto, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Pero respondiendo a la preguntita de Nica, que esa parte de que porque muchos jóvenes hacen eso, lo veremos más adelante. Exacto. No quiero adelantarme. Viene por ahí. Pero, ¿cómo nosotros podemos obtener esa identidad verdadera en Cristo? Como joven cristiano que se pregunta ¿para qué fui creado? O sea, estoy en la iglesia por venir, pero no conozco mi verdadera identidad. ¿Cómo puede un joven obtener esa identidad? Entender el regalo de la salvación. Amén. Mientras estudiaba este tema, fuerte, me llegó como una ejemplificación. Vázquez hizo una pregunta, obviamente personal, no fue aquí que se hizo. Pero la voy a sacar a colación porque es muy importante. Y me puso a pensar, ¿cuál es la diferencia entre la salvación y la identidad? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la cruz del Calvario, ese Cristo que reconcilió al mundo con Dios, ¿verdad? Mediante su muerte, es lo mismo que esa persona que está en una zona de peligro. Necesita que ser rescatada. Que lo salve. Pero si utilizamos otro término, que es el término que conecta a Jesús, es que esa persona es salvada. Pero la persona que salva, ¿en qué se convierte? En un salvador. Entonces, tú entender que tú has sido rescatado, salvado, eso dice mucho de quién tú eres en el Señor. Amén. Sí, y como Andy decía, excelente, Andy. ¿Cómo nosotros sabemos o cómo se obtiene la identidad? Mencionaba al principio que una persona que no tiene a Cristo no tiene identidad. Lamentablemente hay que decirlo, y perdóname. Suena un poquito fuerte. Muy fuerte. Porque entonces, ¿cuál es el propósito del ser humano? Glorificar a Dios. Entonces, si tú no glorificas a Dios, tú no tienes propósito. Fuera de eso no estás lamentablemente, ahora no confundamos tener éxito material, que soy licenciado, que también lo veremos más para adelante, soy ingeniero, soy doctor, y eso es lo que me define en ese sentido. Cuando yo no tengo a Cristo en mente, creo que mi carrera es lo que me define. Yo llego a los lugares y dicen, llegó el licenciado fulano de tal, eso me hace sentir bien. Pero si tú llegas a un lugar siendo cristiano ahora y dicen licenciado fulano de tal, tú te sientes bien, pero tú no te sientes bien necesariamente porque tú eres licenciado, sino porque Cristo te dio una identidad nueva. Eso lo veremos también en los segmentos. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo se obtiene la identidad? Andy mencionaba recibiendo a Cristo. Recibiendo a Cristo. O sea, yo no puedo tener identidad si Cristo no está en mi vida. Si está Cristo en mi vida, yo tengo identidad. Pero tú decías que el que no está en Cristo no tiene identidad. Entonces nosotros en Cristo no tiene. En Cristo, exactamente. Nosotras como psicólogas, vienen gente, ¿verdad? Que vamos a hacer... Que conste, dame corregir. En Cristo no tiene. En Cristo no tiene, pero fuera de ahí sí. Cuando una persona no creyente, porque Andy dio el concepto de que era identidad. Sí. Y tú hablabas de la identidad en Cristo. Entonces, vemos que hay dos tipos de identidad, entonces. Hay una que es en Cristo y una fuera de Él, que es la que te da el pecado. ¿Cuál tú tienes? En Cristo. Andy, ¿cuál tienes? La de Cristo. ¿Cuál tienes? La que me La dio de el Señor Cristo. Jesús. Porque la del pecado es que... No te tuves. El pecado te define. Exacto. A nosotros nos define Cristo. Un aplauso. Sí. Sí. O sea, una persona
Esto es muy duro. Ellos no creyeron lo que yo dije. Estuvo muy duro. Una persona que no tiene a Cristo lo define el pecado. Entonces, una persona que tiene a Cristo, es Cristo que lo define. Esas son la identidad, como lo vemos. Pero como tú, por ejemplo, yo soy creyente y sé que mi identidad está en Cristo. Pero soy profesionalmente psicóloga. Entonces, alguien viene donde mí. Nicole, yo siento que me quiero morir, me siento como que viene este mundo a hacer nada. Obviamente, vamos a ver la parte de creyente. Yo soy cristiana esa persona. Y vamos a suponer que yo soy cristiana, pero quiero que tú hagamos una conversación como si yo no fuera creyente, fuera una psicóloga. Ok. Bien. Entonces, viene alguien donde mí y me dice, bueno, Nicole, yo no tengo identidad, me siento perdida. Yo empiezo a hablarle que necesita la identidad en Cristo, pero esa persona dice, no, yo lo que quiero es que tú me hables a mí de la psicología, cómo nosotros podemos combatir eso, porque Andy claramente hablaba del concepto, pero no todo el mundo entiende eso. Lamentablemente Entonces, no. ¿cómo podemos? Tú la vas a evaluar con lo que tú tienes, con las herramientas de psicóloga. Exacto. Que cree en ella. Porque mira la cosa, mira la diferencia. ¿Me entiendes? Si es una persona cristiana, ¿qué tú le vas a decir? Confía en Cristo. Exactamente. Depende de Cristo. Cristo que te define. Tienes que poner de tu parte en lo emocional. Pero una persona que no es cristiana, tú lo que le vas a proyectar, las emociones, su carácter, etcétera. Su personalidad. Pero también, su temperamento. tú como cristiana, psicóloga, vamos a ponerlo así, puedes aprovechar y decirle, mira, en Cristo, si tú no lo tienes, puedes encontrar una verdadera identidad en ese sentido. Porque el tema es joven con identidad verdadera. Eso lo queremos, es verdad, recalcar, porque yo sé que hay muchos colegas que quizás son cristianos y no tienen las herramientas necesarias para poder ayudar a esas personas. Incluso muchas veces tendemos como a empoderar a la gente para que busque como esa identidad en la parte de que sé tú misma, sé tú mismo, explota. Y realmente la base verdadera de todo esto es que nuestra identidad está en Cristo. Sí. Y al principio hablábamos que como es verdadera, pues hay una falsa. ¿Cómo nosotros podemos identificar esas identidades falsas dentro de nuestra grey? O sea, ya hablando en términos de la iglesia. Exacto. Ok. Mira, yo siento como que toda la pregunta viene donde mí. No, porque ustedes saben, ustedes están viendo eso, ¿sí o no? No, jamás. Me está mirando. Porque me voy pan de link. Eder. Ayúdenme. ¿Cómo? Me están bombardeando mucho. Eder, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando vemos que nosotros hemos perdido esa identidad en Cristo? Cuando creemos que la perdimos. O es otra pregunta, se pierde la identidad en Cristo. Eso viene más para adelante. Para mí no, pero pues vamos a dejar que él responda. ¿Y por qué tú me preguntas cuando alguien la pierde? ¿Y ese gancho tuyo? No, cuando la pierde, sino cómo identificamos que tenemos la identidad. Que no tenemos identidad. O que no tenemos. O que sea, sí, que no tenemos. Que no tenemos identidad. Que no tenemos identidad. Está difícil eso. Vamos a ver, Eli. Bueno, yo voy a utilizar la parábola de la cizaña y el trigo. Son parecidas, pero al final, cuando el viento viene, queda la verdadera. Y crecen juntas. Crecen juntas. O sea, nos va a tocar dentro de la misma grey ver personas que aparentan ser algo, pero al final, debajo de sí mismo, hay una persona que nunca ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. Y yo puedo decir tajantemente que no ha tenido un encuentro verdadero porque cuando tú te encuentras con Cristo, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, tú pasas de ser el Pablo que perseguía a la iglesia y pasas a ser el Pablo que dice que el morir es Cristo y el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así es. Sí. La parte de que si se pierde o no la identidad, yo creo que lo que Dios dice de uno, eso se queda para siempre. Exacto, no se pierde. No se pierde. No. O sea, no se pierde. Lo que nos perdemos somos nosotros. Si se fuera a perder la identidad por circunstancias, diríamos que David estaba buscando la cédula cristiana todos los días. O sea, cada vez que él fallaba, estaba buscando la cédula cristiana. Sí, cada pero vez que estaba en baja. hay que aclarar que David, señores, David no era un pecador constante ni practicante del pecado, Sí, no, que la gente... No queremos decir eso. No queremos decir eso, pero defiende durante la historia de David, durante la historia de David hubieron muchas bajas. Sí, claro. Claro que sí, que todo cristiano lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces nos queremos solamente enfocar en las altas de David.
Exacto, pero por ejemplo... Pero hay muchas bajas y nosotros como creyentes a veces vemos en nuestra vida esas bajas y entendemos que Dios no está cerca de nosotros o que ya perdimos nuestra identidad. Por eso es necesario tomar a David en este caso. Exacto, entonces... Lo que le hizo perder la identidad a David no en Cristo. David no perdió su identidad. No la perdió. Yo nunca dije eso. Buen gancho, buen gancho. Yo nunca dije eso. Está dije grabado. que David, Espérate. no, dije que si fuera que la identidad se perdiera, David hubiese perdido su identidad interdiario cada vez que tuviera una baja. Va y viene. Pero no la perdió. No la perdió. O sea, tú puedes estar en un momento incluso deseando la muerte por la circunstancia que estás pasando y no perder tu identidad como cristiano. En ese momento, aún tú estando en baja, tú puedes ver para qué tú estás en este mundo, para qué tú estás aquí. O sea, es que sin importar las circunstancias en las que tú estés, cómo tú te sientas, tú te sigas sintiendo cristiano. Gloria. Andy quiere hablar, Andy. Dios mío, padre. Ayúdalo. Es que es lo mismo que pasó con aquel joven que le digo a su padre, yo quiero mi parte que me toca de la heredad, ¿verdad? Okay. Se fue, el padre se la dio y él hizo y deshizo en el mundo. El hijo pródigo. Exactamente, el hijo pródigo. Él estaba bajo una condición. Para él, ya él no era hijo. Para él. Gloria. Pero para el padre era su hijo. Y tal vez cuando ese muchacho estaba ahí junto con los cerdos, tal vez tú lo hubiese visto y dices, no, ese no es el hijo de ese hombre. Exacto. Porque como él se veía en el momento, las circunstancias no lo hacían parecer. Sin embargo, seguía siendo. Cuando él volvió, toma tu lugar. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos, porque fue un ganchito, pero... Un gancho con malicia. Fue una tentación, Edelyn es demasiado dura. Miren, por ejemplo, mis queridos. David, el mismo ejemplo de David. Ama a David. Sí, yo cuando llegue al cielo voy a decir, David, vamos a cantar, el momento era. Esas bajas de David fueron por el pecado. Entonces, el pecado nos quita identidad. No, enfoca aquí, por favor. A mí me gusta. Mira, eso es culpa de la iglesia. Que nosotros tengamos que traer... Varón. Vázquez. ¿Estás seguro que usted quiere decir eso? Sí, lo quiero decir. Varón, vamos a cortar ese clic y lo vamos a subir a esto. Es culpa de nosotros, la iglesia, que los jóvenes estén distorsionados en los temas. Siempre, yo escucho mucho congreso, recupera tu identidad. Sí, bastante. A los cristianos diciéndole eso. Diciéndole el tema, recuperando la identidad. Sí. Y no eso, cuando un joven falla, porque este tema es para jóvenes, esto es para jóvenes y los que tienen espíritu joven. Cuando un joven falla, ¿sabe qué dice la gente? Le faltó identidad. Sí. Perdió la identidad. Mire, yo le dije ahorita, chicas y Andy, que lo que Dios dice de uno, eso es eterno. Todo lo que sale de la boca de Dios es para siempre, porque lo está diciendo alguien que es eterno y no miente ni falla. Yo sí creo que la identidad de nosotros se distorsiona. ¿En qué sentido? Y me explico. La identidad se distorsiona cuando tú no crees lo que Dios dijo de ti. Mira, por ejemplo, yo tengo ese teléfono en la mano. Andy, agárralo. Yo no lo tengo ya. Yo no lo tengo. Me lo regresa. Yo lo tengo aquí. Yo lo puedo usar, pero no lo estoy usando. Son cosas muy diferentes en no tener algo que ya no lo puedo usar, en tener algo que lo tengo aquí y no lo use, pero yo lo tengo, aunque no lo use. O sea, la identidad del cristiano, la nueva identidad en Cristo, tú la tienes, lo que tienes que creer. ¿Con qué fue Satanás a tentar a Jesús? Con la palabra. En el desierto. ¿Qué le dijo? Si tú eres. Exacto. O sea, Satanás es muy astuto. Él viene haciéndote preguntas para que tú dudes de lo que tú eres en Dios. Ya Dios dijo lo que tú eres. Cree. Hay una canción muy bonita. Yo canto feo. No la voy a cantar. Que dice, yo soy quien dice que soy. Perseguido, tribulado. Yo soy quien dices que soy. Hilson. ¿Me entiendes? Esa canción es muy bonita. Yo soy lo que dice Dios, no lo que dice Satanás. Entonces, por favor, iglesia, enfócame bien. No busque temas recuperando la identidad. No busque temas identidad perdida. No, busca temas, escúchame bien, busca temas
Joven, cree en lo que Dios dijo. Joven, cree en la identidad que Dios te dio. Joven, enfócate en la identidad que Dios te dio. Joven, enfócate en la identidad nueva que tú tienes en Cristo. Eso no se deja. Tú la tienes. Créelo, es creerlo. Sí, pero... es falta de fe. La falta de no fe. Es falta de identidad. Pero muchas veces no, tampoco es culpa de la iglesia. También es mucha culpa de uno poder prestar los oídos a las cosas negativas que el enemigo dice de nosotros. Sí, yo he hecho la culpa a la iglesia por traer los temas. Ok. Distorsionados, porque si tú me traes un tema recuperando la identidad, tú me estás diciendo que no la tengo. Bueno, ese tema a mí me preocupa en el sector juvenil, porque psicológicamente la identidad o el constructo social se construye a partir de los 12 a los 25 años. Sí, por ahí. Ya en ese lapso de tiempo las personas construyen lo que van a hacer el resto de su vida. Y tenemos tantos jóvenes adolescentes perdidos, aún dentro de la iglesia, que se preguntan, ¿quién soy? Claro. Pero ¿por qué viene eso? Porque muchas veces le decimos a esa persona, tú eres tu talento. Tú eres tu ministerio. Es un tema. Y en lo personal, o sea, a mí como joven cristiana que vengo de un hogar donde lo único que conozco es el redir, yo tuve un momento que tener mi propio encuentro con Dios. Amén. Y darme cuenta que yo soy más que mi talento, que yo soy más que mi ministerio. Sí. Que cuando se apaga el micrófono, cuando no están los hermanos de la iglesia, cuando no está nadie, yo sigo siendo cristiana. Sí. Descubrir cuál es el propósito que Dios tenía para mí. Y entender que ese propósito ya estaba marcado desde la eternidad. Amén. Y muchas veces nuestros jóvenes están perdidos en eso. Y lo digo de una manera personal porque yo también me tuve que hacer esa pregunta, pararme en el camino y hacerme la pregunta. O sea, lo pongo en un punto de que lo que estamos aquí sentados no somos perfectos. No, para nada. En algún momento también nos hemos hecho la pregunta. No nacimos de que estamos firmes en lo que estamos. No. Nos hemos hecho la pregunta. Sin embargo, podemos decir hoy por hoy que sabemos que nuestra esencia no radica en que nos den una oportunidad. No radica en tu talento. No. Sí. Si te quitaran tu talento ahora mismo. ¿Me entiendes? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? Te vas a poner a llorar en una esquina. Incluso, eso va más allá. Es saber que si tú no tienes clara tu identidad en Cristo, cuando tú sirves supuestamente para Dios, lo haces por las razones equivocadas. Crees que estás sirviendo para Dios, pero lo estás haciendo realmente con las razones equivocadas. Cuando encontramos identidad en Cristo, nuestra vida se alinea al propósito de lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Fuerte. Fuera de eso, lamentablemente todo lo que hacemos, lo hacemos con propósitos vacíos. Pero eso es lo que pasa cuando Dios creó al hombre. Él no le dijo, recibe el don de profecía, recibe el don de maestro. ¿Y qué le dijo, Aaron? Le dijo, a imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Es lo que te digo. Cuando sueltas el micrófono, ¿quién tú eres? ¿Te consideras hijo de Dios? ¿O te consideras alguien que está por ahí? Sí. Como que no tienes rumbo. Eso es, entender, fuimos salvos. Amén. Dios nos ha dado ese regalo mediante Jesús. Y algo que quiero recalcar es sobre lo que hablábamos, de que la identidad no se pierde. Porque pues entonces no tendría ninguna razón que Jesús viniera a reconciliar. Tuvo que haber una reconciliación porque había una conexión. Y esa conexión, obviamente, se había desconectado. Vázquez puede tener el celular ahora mismo y no puede estar utilizándolo. Pues no el celular exactamente está inhabilitado. Pero en el momento en que le dé uso, que él entienda para qué funciona el celular y sepa todo lo que conlleva el celular, él va a entender. Así nosotros debemos entender quién es Dios. No vamos a conocer a Dios de un día para otro. Ni siquiera cuando uno llega a una edad quizás avanzada o parte de esta tierra, terminamos de conocer a Dios. Conocer a Dios es día a día hasta que partamos de esta tierra. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra y el Señor, ¿verdad?, a través en su bautismo dijo, este es mi hijo amado, reconociendo su identidad. Wow.
muchos de nosotros creemos realmente, porque hemos pasado, como dice Edelyn, como de creer que no tenemos identidad y que no somos hijos de Dios y todo lo demás. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer que tengo identidad en Cristo? Bueno, esa parte yo creo que la tratamos ahorita, pero la Biblia es clara. Hay un problema. Yo vine hoy en problema, yo vine en problema hoy. ¿Con quién? Con la iglesia. Ah, ok. Ok. Sí, es con la iglesia porque Prepárate. se nos ha enseñado mal. Se nos ha enseñado a hacerle Pero ¿cuál caso. es tu punto? Te lo estoy diciendo. Ah, Déjame desahogarme. Ok. Se nos ha enseñado en la iglesia. Editor, póngale fuego en ese momento ahí. Sí, pero En la déjalo para allá, iglesia, para que se note lamentablemente en la iglesia se nos ha enseñado que escuchemos más la voz de un tipo que vaya a predicar, cierre la Biblia y que se comience a decir 3 cositas. ¿Cómo nosotros sabemos que tenemos identidad en Cristo? Lo que dice la Biblia. Pero ¿Qué me dice la Biblia? Es el punto que te pregunto. Ujú. Cuando Dios le dijo a Jesús, este es mi hijo amado. Sí, Dios no va a bajar del cielo a decirnos a nosotros, pero ese es el punto. vas que tú eres mi hijo amado, Aquí está la en ti Biblia. tengo. Pero como nosotros, ese es el Leyendo la Biblia. La Pero- Biblia me dice que Dios me ama. Es su pero- identidad. punto. Pero tu punto con la iglesia. Eso no es con- que la recuérdate iglesia que enseña mal. No con tu hermano. Ah, verdad, perdona. Yo estoy alterado con la iglesia. La iglesia ¿Qué dice la enseña iglesia, mal. Vázquez? Pero, ok, ¿qué tú estás haciendo para que la iglesia no enseñe mal? Enseña No, bien. primero aclarar qué es lo que está enseñando mal. Ok. La iglesia está enseñando mal cuando le ponen a un tipo a predicar, cierra la Biblia ese tipo y comienza a dar profecía a lo loco. Es un problema. Es un ¿Y problema. qué hacemos? Porque- Segundo, usted como joven cristiano tiene una Biblia. Use la Biblia. Dice la palabra que Dios te ama, es su identidad. Sí. Dice la palabra que te dio esperanza, Sí. es su identidad. ¿Dónde lo dice? Eso en la Biblia. Que tenemos paz con él. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que tengo identidad? Leyendo la Biblia y creyendo. Es la fe. La fe. Tú tienes que crees tener fe. que se ha perdido la creencia de tener identidad en Cristo. Se ha perdido la creencia, la fe en tener identidad. O sea, nosotros, Ujú. los jóvenes, hemos perdido esa fe de creer. Sí, yo que creo que tenemos no. identidad Yo en creo Él. que no hemos perdido la fe, sino que le estamos haciendo más caso a la voz de Pero entonces afuera dijiste que que a la No, Biblia. Que no entiendo que la hayamos perdido. No. Entiendo que la Ujú. hemos mal direccionado. Exacto, estamos La haciendo más fe, caso sigue, afuera. la fe sigue ahí. Ahora, la fe sigue ahí enfocada a otra cosa. Exactamente. Ya la fe no está fundamentada en la palabra, No. no está fundamentada en Cristo, está fundamentada en el predicador que viene a darme la palabra. Exacto, la iglesia es culpable de eso. y nosotros. La iglesia, La somos iglesia, iglesia. la iglesia no es culpable Ok, no. de eso. ¿Por qué te voy a decir que la iglesia no es culpable Ay, de eso? Un paréntesis. Mis queridos oyentes, Qué Vázquez problema. dice que la iglesia Es es culpable culpable de que los jóvenes no tengan una identidad verdadera, pero la talentosísima De no creer que tienen la identidad. dice De- que de la la- iglesia no tiene. ¿Por qué? Ok. Ujú, La iglesia no es la culpable de eso, sino nosotros mismos. ¿Por qué El razón? punto que yo dije. Ujú. Nosotros. Porque en todas las iglesias, si no te iglesias pentecostales, que a Oh. la denominación que pertenecemos, pero creo que todas, Yo soy y pentecostal. sin importar la denominación, fomentan el estudio de la palabra. Y se Ujú. pueden contar los hermanos que van al estudio de la palabra. Sin embargo, tú puedes contar los hermanos que van cuando viene el predicador tal. Es un Eso es caso, lo que es un pasa. caso Entonces, aparte. no es la iglesia. No, eso Es no es un caso aparte, porque no. ¿quién es que Eso- lleva el predicador? No, espérate. Los líderes No, que lo Vázquez, buscan y lo ponen en el Oigan, pero púlpito. también No, no, eso no, depende no, no. mucho, Sirve, eso Andy. depende ¿Y mucho quiénes de la son los- persona. Exacto. Porque si se Claro. anuncia escuela bíblica primero, Sí. es más importante el profeta, el evangelista que Una viene pregunta, no ¿qué sé se de anuncia dónde. primero los porque eso es lo que estamos domingos? buscando. ¿El Ese. estudio o el predicador? ¿Qué se busca primero? ¿Qué se menciona o qué se anuncia primero en los anuncios? La escuela bíblica. Es- Sí, El pero tema- el punto que yo quiero Pero llevar se es, obvia. Pero cuando hablo de la mucho iglesia, la eso odian la involucra escuela todo. bíblica. El Eso tema involucra está, todo. no, el Ok, tema yo entiendo está, tu punto. Vázquez. Tu punto es contra esa fuerza, porque es una Ujú. fuerza de querer vender, de querer manipular, de Bien, querer... Cabri, si en tu iglesia se enseña la Biblia los jueves, por ejemplo, Tú sabes. el estudio bíblico. Los jueves. Sí, los jueves. ¿Son los jueves? Esos son los días. Los Que la jueves. ¿A qué pegó. iglesia que lo tienen los, Los los domingos. Pegó. O miércoles? sea, lo que yo Allá los planteo domingos a la es, y mañana. cuando digo que la iglesia tiene la culpa, en el sentido general, no a un grupito. Me explico. Si tú enseñas los jueves un estudio bíblico y el domingo o el sábado lleva un tipo que contradice la Biblia, ¿de qué te va el estudio bíblico? A eso que me refiero, que le echo la culpa. ¿Por qué? Todos los jueves se enseña la Biblia, pero a cada rato me trae un predicador que yo no sé de dónde fue que lo buscaron.
Entonces, eso no sería una debilidad de nosotros. Por ejemplo, porque, por ejemplo, tú me puedes traer ahí a quien tú quieras y yo tengo que tener mi identidad clara. Exactamente. Eso está claro, pero entonces, cuando tú vamos a tener nuestra cuota de responsabilidad. Estamos claros. Porque es que cuando tú dices la iglesia, me hace ver como cuando... Ruido, di la palabra ruido. Me hace ver como cuando los ciudadanos dicen, es culpa del presidente que se nos inunde la calle. Cuando tú tiras basura. No, es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque decimos, es culpa del que trae el predicador. Pero ¿por qué razón nada más van 5 hermanos a la escuela bíblica de 100 hermanos que hay en la iglesia? Eso se entiende. Pero el domingo no caben en los bancos. Eso se entiende. Sin embargo, espérate, que viene el predicador. Corre, que está tarde. Olvídate del predicador que va el domingo. Háblame de esos hermanos que se están doctrinando por YouTube. No, porque yo escucho al hermano tal. Y ese es el crecimiento. Espérate, no podemos controlar eso. El punto es... No, espérate, no podemos controlar eso. No podemos controlar. Yo no puedo controlar el predicador que vaya el domingo. Tal vez yo puedo decir, no, vamos a invitar a fulano, cosas. Pero yo no puedo controlar las herejías que el hermano ve en su casa o de la que se alimente. Sin embargo, él la puede contrarrestar con la palabra. Sí. Pero si no conoce la palabra, incluso se puede si hasta tú no puedes contrarrestar eso, pero sí puedes saber quién va a predicar ya un domingo, sí puede qué va a hablar. Tú puedes saber eso. Por ejemplo, a eso que yo voy. Te paso la semana entera hablando bíblicamente y viene un sábado, una actividad, invita un tipo que dice no herejía. No existe el término. No existe. Y lo invita. A eso que yo me refiero, que la iglesia es culpable, porque cuando tú llevas a alguien a decir disparate, los jóvenes que están escuchando ahí se creen eso, aunque tú le digas el jueves otra cosa. Le hacen más caso. Entonces la iglesia es culpable en ese sentido de fomentar. Vázquez, el tema está en que nuestros jóvenes pasan 2 horas en un servicio, pero ¿cuánto pasan en TikTok? ¿Cuánto pasan en YouTube? Al final, ellos no van a contrarrestar muchas veces con el mensaje de 30 minutos que le den el domingo. Sin embargo, cuando venga la herejía en la semana con la que ellos se están alimentando, el profeta que están viendo por YouTube, por TikTok, ellos no van a saber decir. Entonces eso tú es dices, en pocas palabras, porque no tienen palabras. Porque no se alimentan de la palabra. Entonces tú dices que está bien que no está bien. No, permiso, déjame plantear la pregunta. Tú dices que está bien entonces que lleven al predicador que diga 3 cosas extrañas, porque los jóvenes están en TikTok, en YouTube. No está bien eso. Porque si está en YouTube, en TikTok, vamos a dejarlo. Vamos a traer el domingo a la iglesia más grande del mundo. La parte que Edelyn dice, yo voy a decir un poquito y Edelyn va a continuar. Sí, porque miren, tú que traes de ese yo hablo. Sí, está bien. Miren, señores, entendí la parte de Edelyn y también entendí tu parte. Estamos iguales. No están iguales. Bueno. Pero entendí. Sigue. ¿Qué pasa? Muchas veces invitamos a una persona que entendemos que está capacitada para hablar. Vamos a poner la salvación en Cristo. Y esa persona se traspola a otro tema. Extraña, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa? Eso no se controla. No, eso no se controla. ¿Y eso es lo que yo pasa? puedo confiar en un predicador, por ejemplo, bíblico, Sugel Michelet, que yo sé que nos va a poner... Es un ser humano. Es un ser humano y yo confío que Sugel Michelet va a hablar, ¿verdad? Del buen predicador que es. Y supongamos, que yo sé que no va a pasar, él pues en un momento dado, en esa parte humana, comete un pequeño error. Okay. Yo, ni Cabri de León, debo tener identidad. Que esa parte que él dijo a mí como persona no me puede afectar. No. Ni debe violar mis creencias de que yo soy una persona que tengo identidad en Cristo. Porque conoce la Biblia. Porque conozco. ¿Qué pasa? El punto que tú hablas es que nosotros tenemos que tener responsabilidad. Amén. Los líderes principales. Sí, la iglesia. Los líderes principales. Esa palabra molesta, ¿eh? De que... No molesta. De que realmente cuando llevan un predicador, simplemente por esa sensación, por esas emociones para llenar, ¿verdad? Esos requisitos emocionales, no espirituales, gloria al Señor. Ay, estoy predicando. Hey. Gloria a Dios, santa, aleluya. Sí. Esa parte de que, bueno, trajo a fulano de tal, pero me le está lavando el cerebro a personas que todavía no reconocen esa identidad en Cristo. Entiendo esa parte de responsabilidad, pero al final... La única que tiene la responsabilidad de creer o no creer soy yo. Ser humano. No la iglesia. Individual. Pero el tema está que la identidad en Cristo no se forma de la nada. No se forma con tu venir y decir, yo acepté a Cristo ya. Yo tengo una identidad fundamentada. Cuidado, cielo. No, yo tengo una identidad fundamentada. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que está pasando hoy en día.
Las personas quieren, ok, yo paso ahí adelante. Que ese tema se va a tocar el próximo sábado, no se lo pierdan. Acepté al Señor y ya automáticamente... El próximo jueves. Mi fe está fundamentada, yo estoy firme y todo, sin nunca alimentarla correctamente. A mí no me interesa abrir la Biblia, a mí me interesa abrir los oídos a todo el que venga y me quiera alimentar con lo que sea. Sí, yo colaboro esa parte, pero me quedo con un pedacito. La iglesia dio de la culpa. Sí. Sigue diciendo la iglesia. Como hace la gente que cortan los videos y toman un pedacito que les conviene y lo publican. Yo voy a tomar la partecita que me conviene. Que yo sí creo que la identidad, hay que tener relación con Cristo. Sí. En oración y lectura de la Biblia, ayuno y ayudar a los hermanos. Todo. Pero yo creo que la identidad, tú aceptaste al Señor hoy. Hay una nueva identidad, hay una nueva cédula. Te tengo en mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Tú tienes identidad. Sí, Pablo es el ejemplo vivo. Tú vas a conocerla estudiando la Biblia. Pablo es el ejemplo ya hay vivo. una identidad intrínseca adentro que por el Espíritu Santo fuiste sellado. Ahora, tú la vas a conocer leyendo la Biblia. Yo creo que la identidad no se obtiene, por ejemplo, no se desarrolla en una relación. Se fortalece porque tú crees más. O sea, no digas que hoy subí al nivel 1, hoy tengo el sello del Espíritu. Después subí al nivel 2, tengo esperanza en Cristo. No, tú tienes todo el paquete ahí. Ahora, tú la desarrollas con fe, porque la fe es muy importante en eso. Es lo mismo que con el joven rico. Cuando llegó a Jesús, digo, yo he hecho todo, yo he cumplido todo. Ok, vende tu bienes. Bajó su cabeza y se fue triste. Entonces, si tú dices ser algo, tú tienes que demostrarlo a la hora de la verdad. Amén. Dios siempre nos va a confrontar con la verdad. Y es lo que está pasando hoy en día. Las emociones tienen más cabida. Y eso es penoso porque estamos siendo vacunados en contra de la verdad. Y la verdad son las escrituras. Amén. Importa más que yo pueda pararme y hablar, que si yo cuánta lengua ahí adelante. Y no importa a que yo venga y te hable de la palabra, porque no, eso no me conecta. Y muchos están utilizando esto. Esa iglesia está muerta porque simplemente utilizan la palabra y yo no veo que hay mucha corredera y muchas manifestaciones. Pero ¿qué mayor manifestación cuando Vázquez te está hablando la verdad de las escrituras? Pero a ti lo que te gusta ver es a Vázquez corriendo y hablando en lengua. Y no estamos hablando de que hablar en lengua sea malo. Cuidado con eso. Correr, hermano. No corra, por favor. En la iglesia corren y tú ahí en el medio gente llevan. ¿Qué problema? Vázquez, bueno. Sí, no, espérate. Tengo es un problema. Excelente comentario. Por favor. Espérate. A ustedes no les molesta, digan la verdad. Ya, ustedes ahí en no el pasillo. Tranquilo, Digan la verdad. tranquilo. Digan la verdad. Me están echando la cosa bien. Le tocó una tecla, fue. Andy, tomando este punto de las emociones y retornando al tema de Vázquez con los predicadores los domingos. Y la iglesia tiene la culpa. Y sí, vuelvo y retomo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, porque hace un tiempo atrás, una predicadora muy reconocida estaba pasando por un proceso de divorcio. Y utilizó las plataformas, utilizó su talento, utilizó su arrastre para empoderar mujeres. Para decirle, ese marido no sirve, bótalo. Ella estaba hablando de sus emociones que estaban dañadas. Debajo de una herida. Y muchas personas que estaban ahí en el público, también pasando por situaciones, se agarraron de eso como que esta era pues la entonces palabra. va que tienes razón ahí. Se agarraron de eso como que era la palabra de Dios. Exacto. No, Pero ¿por qué se agarraron? No, ¿por qué se agarraron de eso como que era la palabra de Dios? Porque no conocían la palabra de Dios. Exacto. ¿Por qué razón? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, tú sabes identificar cuando una persona te está hablando de la emoción o cuando te está hablando algo bíblico. Amén. Porque no tienen identidad. Mira, esa partecita, disculpa, Nica. Este tema me emociona mucho. Basta. Porque yo menciono, bueno, puede ser chelcha, como tú lo tomes. Porque yo menciono Víctor mucho que la iglesia... pudiera ponerte fueguito en el video completo. porque yo digo mucho que la iglesia tiene culpa en lo que está ocurriendo con entender la identidad. Ajá. Y es que cuando tú llevas a un predicador ahí, hay gente escuchándolo. Y él va a decir amén. Bueno, que conozca las escrituras. Yo lo controlo y no voy a obligar a mi gente a que estudien. Yo le invito a que estudien las escrituras para que aprendan. ¿Entiendes? Se podría corregir
al predicador que en la iglesia un domingo, cualquier día de la semana, comete un error y tú como pastor... No, va, que quiere que le tumbamos el micrófono. Eso es falta de identidad de quien haga eso en público. No tiene en identidad. En público no, pero después de que predique, tú puedes jalar aparte y decirle... Yo recomiendo no invitarlo más y no decirle nada. Y nosotros, como, ¿verdad?, panelistas juveniles, queremos recomendar. Inicio yo y los demás continúan. Miren, Daniel siempre supo y tuvo bien en claro cuál era su identidad en Cristo. Uh-huh. Daniel siempre se mantuvo firme y nosotros como jóvenes debemos saber que nuestra identidad es más que un título, como decía Edelyn. Amén. Es más que un reconocimiento, es más que una plataforma. Es normal que nuestras emociones estén a flote, que un momento sintamos como esa parte baja en nuestras vidas, pero aún en ese momento bajo, Dios es el centro de nuestras vidas. Amén. Y esa es la verdadera identidad, que nosotros sepamos reconocer que sin Cristo no somos nada. Muy bien, muy bien. Hablando de la parte de Daniel, ¿cómo él decidió? No, yo no me voy a contaminar. Sí. Oye, fue sacado de su ciudad y no perdió. Él fue sacado, pero su ciudad siguió dentro de él. ¿Entiendes? Uh-huh. Las costumbres que él tenía siguieron dentro de él. En el Dios que él creía, todavía él creía en ese Dios. Uh-huh. Y él no se humilló por más que declararon, por más que fue echado al foso de los leones. Échenme al foso de los leones. Oraba, Daniel leía, exactamente. Daniel sabía. Que mi identidad no está en juego. Y eso es lo que pasa. Está en juego la identidad de muchos de los jóvenes. Porque al momento de ser afrontados con las mentiras del mundo, no son un Daniel. Traicionan a Jesús como Judas. Santo. Interesante. Entonces, qué difícil. Edelyn, tu recomendación. Ya para cerrar, podríamos decir que tú llegas al Evangelio, conoces a Cristo. Después de ahí hay un antes y un después en tu vida. Tú obtienes tu identidad de ser llamado hijo de Dios. Ahora, esa identidad se fortalece a través de una vida de relación con Dios. Se va desarrollando. Como decía Vázquez, se va fortaleciendo. Tú vas creando lazos. ¿Por qué? Porque tú conoces a una persona y esa persona te puede caer bien en primera instancia. Pero lo que va a determinar de ahí para adelante qué tipo de relación se va a establecer, una relación de amistad o lo que sea, son los lazos que tú vas creando con esa persona. Cómo tú vas fortaleciendo esa relación. Entonces, asimismo, les recomendamos a todos los jóvenes y personas que no escuchan en general que fortalezcan su identidad como cristianos, porque en estos tiempos donde vendrán falsos maestros, falsos profetas, es necesario que nosotros como pueblo del Señor estemos claros en quiénes somos. Amén. Sí, y también para cerrar, joven, Cristo venció. Cristo venció nuestro éxito y nos dio su victoria. O sea, hay algo, el Evangelio. El Evangelio es el centro o debería ser el centro de nosotros. Mira, la buena noticia del Evangelio es que no necesitamos ser exitosos a la mirada, a la vista de los demás. No, porque nosotros estamos completos en Cristo. O sea, el éxito, la identidad mía, no radica en título que yo pueda alcanzar, en el dinero que yo pueda tener, que no tengo nada real. Entonces, en lo que dice el mundo de mí, mi identidad se encierra en lo que Dios dice de mí, lo que Cristo hizo por mí, porque esa parte es muy fundamental. Cristo se entregó en la cruz para salvarnos y darnos una nueva identidad. Entonces, tu identidad no radica ahí. Lamentablemente tengo que decírtelo. Tú no eres el centro de atención, ni yo tampoco, ni Edelyn, ni Nicauro, ni Andy. El centro de atención aquí es Cristo. Y Él nos da identidad, nos da esa plenitud que nosotros buscamos. El ser humano siempre busca y siempre, lamentablemente, no nos saciamos. Pero sí, con Cristo estamos más que saciados. Así es. Así que muchas gracias. Dios te bendiga. Por sintonizar, ¿verdad?, nuestro canal de YouTube. Sí. Estamos muy agradecidos por el apoyo que se nos ha brindado. El próximo jueves, pues, continuamos esta serie con el tema Ministerios sin identidad. Ay, ese tema Ministerios juveniles sin identidad. Va a estar muy fuerte. Así que se despide su hermana Nicauri, Edelyn, Luis Vázquez,
Andy González. Conexión Juvenil. Queremos suscríbete, compártelo, dale me gusta, comenta, interactúa con nosotros, que estaremos respondiendo a los comentarios que son positivos. Se acabó ya. A los comentarios que son positivos vamos a responder. Ay, sí. Lo negativo. Lo negativo. Afuera. Dios te bendiga. Bye.